Sean todos muy bienvenidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre. Es un placer para nosotros llegar hasta ustedes. Ahora rogamos a Dios que nuestros corazones sean edificados a través de la predicación de su palabra. Pueden acceder a esta predicación y otros recursos visitando nuestra página web www.iefc.org.do. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Quizá con los años y los palos que te va dando la vida, vas valorando más esa canción. No hay lugar mejor que estar allí con Él. Sobre todo porque ahí, en ese lugar, tú no tienes que usar caretas, ni tienes que dar explicaciones. Ahí en ese lugar tú eres tú. Y el Señor lo sabe. Y aún así Él quiere que vayas a ese lugar. Porque ahí comprende la necesidad que tienes, lo malo que eres y lo bueno que es Él. Y eso te libera. Te libera. Tú no tienes que fingir nada. Tú no tienes que construir nada. Déjame ver cómo le hablo a mi hermano para que no piense. No. A Dios, como un padre, tú le dices: Señor, tú me conoces y aquí estoy delante de tu presencia. Y Él te dice: eso es lo que yo quiero. Sí, así es como yo quiero, porque así es como tú creces, cuando entiendes la necesidad que tienes de Él. Qué bueno que ayer hubo una caminata, qué bueno que hubo una ambulancia que Ser ayudó, porque supe de primera mano que si no es por esa ambulancia muchos se quedan. Eso, hubo una advertencia el domingo pasado que no había grandes caminatas ni grandes elevaciones, el camino era fácil, pero me contaron que hubo varios que necesitaron la ambulancia. Pero bueno. ¿Cómo? Ah, claro, fue por el sol. Exacto, y la goma que se pinchó. Exacto. Bueno, pero gracias a Dios que el Señor puso una ambulancia ahí que ayudó a varios. Yo quiero animarles, mi hermano, que abran sus Biblias o enciendan sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Pero Vitico me habló muy bien de la caminata ayer, le gustó mucho. Fue muy bonito, ¿verdad? Sobre todo que lo cruzaron 11 veces. Y muy hondo, exacto. Víctor me dijo que nunca le pasó de la rodilla. Bueno, 11 veces me dijo que lo cruzaron. 12. Ah, ok, 12 veces. Qué bueno. Bien. Yo les confieso que yo tenía preparado un sermón con los puntos, introducción y todo, pero yo quizás tengo el deseo más de conversar con ustedes. Conversar incluye una conversación en dos sentidos, de mí hacia ustedes, y si ustedes tienen deseo también hablen hacia mí, o sea, háblenme. Me gustaría más una conversación, aunque hay una parte quizás de enseñanza de mi parte, pero que haya más una conversación en el día de hoy. Entonces les adelanto antes de empezar a hablar. Siéntanse libres, si tienen deseo de intervenir, háganlo. Vamos a leer hoy una parte del Evangelio de Lucas 24, verso 13. Verso 13. 24, verso 13. Y les adelanto que en esta prédica de hoy tienen tarea durante la semana. Tienen la tarea de leer el Evangelio de Lucas, capítulo 24, completo. Esa es la tarea que tienen.
Y quizás una o dos preguntas que yo voy a dejarle durante la prédica para que la discutan en los grupos de apoyo o la discutan en la familia, porque es interesante. Tarea, anoten, tarea. Lee el capítulo 24 de Lucas, como si estuvieran en la universidad. Capítulo 24 de Lucas, y cuando yo les indique las preguntas, las anotan también. ¿Ok? Esa tarea es evaluativa. Dice así Lucas 24, 13. Aquel mismo día, y ahora vamos a ver qué día, aquel mismo día, sigo leyendo en la Biblia de las Américas. Sigo leyendo la Biblia de las Américas porque he empezado a disfrutarla. Aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de las cosas que habían acontecido. Miren, y mientras hacían dos cosas. Mientras, ¿qué dice el texto? Conversaban, ¿y qué más? Y discutían. Parece que el tema que estaban hablando era un tema difícil, porque ellos conversaban y discutían. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados. Ay, gracias por poner el texto. Estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? ¿Qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Es interesante porque Jesús está haciendo la pregunta y él sabe cuál es el motivo de la discusión. Están andando, ellos se detuvieron con un semblante triste. Se detuvieron con un semblante triste y dijeron, uno de ellos, llamado Cleofas, dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella, en Jerusalén, han acontecido en estos días? Y los dejo ahí. Por ahora paramos la lectura. Padre, gracias por este precioso día que tú nos has regalado. Gracias por darnos la vida y gracias por darnos la posibilidad una vez más, a pesar de nuestra maldad, de estar en este lugar juntos, reunidos para adorarte. Y gracias por la oportunidad de estar en paz para juntos como iglesia escuchar y aprender de tu palabra. Ayúdame en mi pecado y en mi necesidad enorme de ti a hablar lo que tu iglesia necesita, no lo que yo quiero hablar. En el nombre de Jesús oro. Amén. Entonces, esta es una de las últimas prédicas de la serie Encuentros con Jesús, que lo que tienen en común, lo que yo le he hablado últimamente es eso: personajes que se encuentran con Jesús y cómo su vida cambia. Analizamos ese encuentro y analizamos el antes y el después de estas personas. Entonces, precisamente, estamos viendo a dos personas, dos discípulos, que están yendo camino a una pequeña ciudad que se llama Emaús. Y este texto es un texto profundamente humano, porque van a ver cómo nos parecemos a ellos. Eran dos personas que habían conocido a Jesús, porque el texto dice que eran discípulos. Son personas que no están entendiendo bien lo que ha pasado en esos días. Otro detalle: no son personas, estrictamente hablando, no son incrédulos. No es que sean incrédulos los que estén hablando. Son personas que están confundidas. Son personas que no están entendiendo plenamente el cuadro general, lo que está pasando en esos días. Y quizás ustedes puedan preguntarse, bueno, para los que no han leído este texto en los últimos días, bueno, ¿y qué pasó en esos días? Porque el Evangelio dice, en el verso 13, aquel mismo día. ¿Qué día? Les pregunto, ¿qué día? Un domingo. ¿Qué tenía de especial que fuese domingo? Fíjense. Si son hábiles, van un poquito más adelante, al inicio del capítulo 24. Vayan ahí.
Vayan ahí, van a encontrar lo que pasó ese día. Vayan atrás, 24, 1. Dice, el primer día de la semana, domingo, al rayar el alba, ¿qué había pasado? Las mujeres vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado. O sea, fueron a una tumba, iban a la tumba con las especias aromáticas. Recuerden, a Jesús había que bajarlo de la cruz antes que cayera la noche, porque si no tenía que quedarse ahí, no podían tocar ese cuerpo. Y lo entierran apresuradamente, lo enterraron corriendo, y como que la preparación del cuerpo quedó en pausa hasta que se pudiera hacer según el rito judío. Entonces, estas mujeres a los 3 días, al tercer día, primer día de la semana, al tercer día, van a la tumba con la idea de preparar el cuerpo, porque llevaban especies aromáticas, ¿cierto? ¿Y qué pasó en el verso 2? Verso 2, 24, 2, miren el texto, o léanlo aquí adelante si aparece. Muy bien, encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. ¿Y qué pasó? Hecho 1, se movió la piedra, una piedra grande. Y hecho 2, ¿qué pasó? ¿Qué dice el texto? No hallaron el cuerpo de Jesús. No lo hallaron. ¿Qué más pasó? Dice el texto, aconteció que estando ellas perplejas, imagínense eso, entierras al Señor en un lugar y vienes unos días después y te encuentras con que la tumba está abierta y el cuerpo no está. Primer pensamiento humano, profanaron la tumba. Alguien se robó el cadáver, puede ser un pensamiento. Pero aparecieron otros personajes ahí mismo en ese lugar. ¿Qué dice el texto? Vayan conmigo. Aconteció que estando ellas perplejas, o sea, ellas estaban en shock, había pasado algo grave, o sea, el cuerpo no está. Aparecen 2 varones con vestiduras resplandecientes. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de ellas cuando vieron a los varones? ¿Qué dice el texto? Verso 5. Vean conmigo, ¿qué dice el texto? Estaban asustadas, aterrorizadas, dice la Biblia de las Américas, e inclinaron su rostro a tierra y, miren la noticia, y ellos, los varones, le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Está claro que si están en una tumba, están buscando a un cadáver. Eso está claro, ¿verdad? Y los ángeles van al corazón de ella y le dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Es una noticia, bomba, abrumadora. No está aquí. Fíjense, ellos además le dan la noticia y se lo explican. No está aquí, sino resucitó. Acuérdense, dicen los ángeles, cómo les habló cuando estaba aún en Galilea y les dijo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores. Y esa noticia ustedes la sabían, le está diciendo los ángeles. Y debía de ser crucificado. Y al tercer día iba a resucitar. Acuérdense de eso. Él se los dijo, él no los engañó. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, regresaron del sepulcro, anunciaron las cosas a los 11 apóstoles y a los demás. Eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y otras mujeres. A otras mujeres que estaban con los apóstoles. Ahora, ¿qué pasó en el verso 11? Los apóstoles creyeron al momento. ¿Qué pasó? Lean el verso 11. Dijeron los apóstoles, es un disparate. Es un disparate. Señores, y eso tiene sentido porque nosotros hoy en día no vemos mucha gente resucitar. El mayor sentido del mundo es que si lo enterraste, ahí se queda. Pero es gracioso que son los mismos apóstoles que habían visto ya a Lázaro resucitar, pero son los mismos apóstoles que cuando crucifican al Señor y el Señor muere, las tumbas se abrieron.
Imagínense un judío que está viendo a Jesús caminar por la vía dolorosa, los latigazos, la burla. De pronto lo ven en la cruz, que muere, que le perforan el costado, y ya no hay necesidad de partirle los huesos porque ya está muerto. Ahora piden permiso para enterrarlo. Imagínense muchos esos judíos que están en la turba, en la multitud, cuando llegan a casa, un difunto de ellos está en la casa, resucitó. Pues, imagínense eso, que uno de ellos fueron uno de esos judíos que un familiar suyo resucitó. Recuerden, cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga, era de varios metros de grosor, se rasga el velo del templo, ya tenemos acceso al Padre. Pero los muertos, que ya estaban muertos, muchos se levantaron. Dice la Escritura eso. Ahora imagínense la conmoción, que de pronto tú tienes un familiar muerto hace X tiempo, porque ahí es especular, no sé. Murió un familiar y cuando llegues a casa, hablando de la locura de que habían crucificado a este revoltoso, incluso pedimos que liberaran a Barrabás, preferimos a Barrabás que a este, y de pronto cuando llego a la casa, mi familiar que estaba muerto está en la casa. Horrible fueron. Eran días de mucha conmoción. Eran días de una locura increíble. O sea, estaban pasando cosas muy grandes en poco tiempo. Y entonces, las demás mujeres, verso 11, a ellos estas palabras les parecieron disparate y no las creyeron. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Ustedes saben que Juan también corrió con Pedro, ¿verdad? Otros evangelios nos dicen eso. Y esto es un chiste de escuelita dominical. ¿Por qué Juan llegó primero que Pedro a la tumba? Ustedes saben que Juan llegó primero que Pedro a la tumba. ¿Por qué? Pues corrió más. Bien, ¿por qué? No, otro. ¿Por qué Juan llegó primero a la tumba antes que Pedro? ¿Por qué? Señores, porque Pedro tiene primera y segunda. Y Juan tiene primera, segunda y tercera. Tenía 3 cambios, llegó más rápido. No, es broma. Quizás Juan era más joven. Juan era más joven que Pedro. Y corrió más rápido que Pedro. Bien. Entonces, con todo eso andando, crucificaron al maestro, era revoltoso. Las autoridades judías estaban revueltas porque habían logrado su propósito, pero sabía que habían seguidores de ese Jesús. No era solamente matar a Jesús, sino había todo un movimiento alrededor de Jesús. Y en medio de todo eso aparece esta conversación de estos 2 discípulos. Y es interesante que están yendo a Emaús. Se están alejando de Jerusalén. Y ahí quiero que hagamos un primer zoom a la historia. Veamos ese pedacito ahí. Hay 2 discípulos que están yendo a Emaús. Fíjense, el verso 18 nos da un elemento. Cuando Jesús le pregunta a ellos de qué están hablando, ellos le dicen: pero eres tú el único que no sabe las cosas que han pasado en estos días. Eres tú el único que no entiende lo que ha pasado en Jerusalén en estos días. Recuerden, el alboroto que Jesús causó, la crucifixión de Jesús, el enterramiento, el velo que se rasgó, los judíos volviéndose locos, que al regresar al templo se rasgó el templo, la oscuridad que hubo, el temblor, los muertos que se levantaron y ahora están en las casas desayunando con los familiares. Eran muchas cosas que estaban ocurriendo a la misma vez, en pocos días. Y entonces ellos no entendían, estaban discutiendo entre sí, no entendían que Jesús, de hecho le dicen: ¿cómo es que tú no entiendes, no sabes lo que ha pasado en estos días? Y es curioso porque se dirigen a Emaús, una ciudad pequeña. Ahora, esto es especulativo 100%, pero es muy simbólico. Ellos estaban yendo, estamos claros que son discípulos, ¿verdad? Eso dice el verso 13. Pero ellos están yendo de Jerusalén a Emaús. Algunos comentaristas dicen que podía ser simplemente estaban regresando a casa. Simplemente eran visitantes que estaban en Jerusalén y regresaban a casa.
Otros comentaristas dicen que no es de descartar que ellos sabían intencionalmente el alboroto que había en Jerusalén. Recuerden, no les dije, pero se los digo ahora. Frente a la tumba de Jesús habían guardias romanas, habían soldados romanos protegiendo la tumba, porque los mismos dirigentes judíos decían, pónganle una guardia romana, no vaya a ser que ellos se roben el cuerpo. Y ellos mismos propaguen una mentira y comienzan a decir que Él resucitó, porque ese dijo que iba a resucitar. Entonces, por orden de los romanos, de las autoridades judías, se puso una guardia romana allí a cuidar la tumba y aún así sucedió lo que sucedió. Ustedes saben que los judíos sobornaron a los guardias. Toma, les dio dinero, toma, díganle que ellos robaron el cuerpo. O sea, por ahí empieza una mentira a propagarse. Estaban ocurriendo muchas cosas. Gracias, mi hermano. Estaban ocurriendo muchas cosas a la misma vez. Si van conmigo a Lucas 23:2, Lucas 23:2, cuando la asamblea lleva a Jesús ante Pilato, miren 23:2, miren las palabras que aparecen ahí. Y comenzaron a acusar a Jesús, Lucas 23:2, comenzaron a acusar a Jesús diciendo, hemos hallado a este que pervierte a la nación, prohibiendo pagar impuesto al César y diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. O sea, había una idea de que este es un tipo peligroso y hay mucha gente siguiéndolo, hay que eliminarlo. Entonces, no es descabellado pensar que quizás esos discípulos, sabiendo todo el ambiente que había en Jerusalén, no es descabellado pensar que quizás intencionalmente se estaban alejando un poco de Jerusalén por todo lo que estaba ocurriendo en la ciudad en esos días. Pero es interesante, miren, están hablando de Jesús sin llegar a comprender lo que había pasado. Porque el texto, miren, vayan conmigo al verso 17, la última parte. Jesús habla y les dice, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron, ¿cómo? ¿Qué dice el texto? Ellos se detuvieron con un semblante triste. Es decir, que eran personas, repito, que habían creído en el Señor. Estaban entendiendo todo lo que estaba ocurriendo en Jerusalén en esos días, pero no comprendían totalmente, no podían comprenderlo, estaban tristes. Y cuando ustedes ven las expresiones de las palabras de ellos, entienden, nosotros esperábamos, cuando ellos empiezan a explicar, dicen, nosotros esperábamos, hablando en pasado, que Él era el que iba a redimir a Israel. O sea, yo tenía la esperanza, dicen ellos, yo tenía la esperanza de que este hombre era el que iba a redimir a Israel. Pero las expresiones de tiempo que están en el verso 21 están todas en pasado. O sea, ya ellos no creían eso. En ese momento que están discutiendo, camino a Emaús, están hablándole a Jesús en pasado. Nosotros esperábamos, teníamos una expectativa, creíamos una cosa. Porque fíjense el argumento que ellos le dan a Jesús. Cuando Jesús les pregunta, ellos le dicen, era un hombre poderoso en obras, poderoso en palabras, era un profeta. Pero nosotros creíamos que Él era el que iba a redimir a Israel, pero las autoridades nuestras lo condenaron y le dieron muerte. O sea, la historia que yo estaba haciéndome en mi cabeza se acabó. La idea que yo me hice se acabó. Hermano, y los hechos eran la cruz y el cuerpo en la cruz y el cadáver en la cruz. Eso eran los hechos. Lo demás era noticia que las mujeres estaban regando. Porque ni los mismos apóstoles creyeron lo que ellas dijeron.
Ellos algunos corrieron a verificar la noticia de las mujeres. Entonces, son personas que de pronto, cuando tú haces un zoom a la vida de ellos, tú te das cuenta que están muy turbadas, están muy confundidas, no entienden lo que está pasando. Y es un tema recurrente una y otra vez. Menos aún están entendiendo lo que está pasando ese mismo día, el primer día de la semana, cuando el Señor resucita. Ellos mucho menos entienden eso, no lo pueden entender. Y eso es interesante porque les dije que me gustaría que ustedes hablaran. Si quieren algo que decir, hablen, por favor. Pues yo me disparo a hablar y no los dejo ustedes intervengan, pero quiero que vayamos por parte. Quiero que pensemos en ellos, quiero que pensemos en el Señor, en ese encuentro de ellos con el Señor, las palabras de ambos bandos y lo que ocurrió después de ese encuentro con Jesús, porque cambió la vida de estas personas por completo. Es interesante, pensando ahora en Jesús, porque ahí ocurre, en medio de esa realidad, que están ellos conversando y discutiendo y procesando todo lo que han vivido en los últimos días. Recuerden, el ministerio del Señor fue casi de 3 años. 3 años de esperanza, de que parece que sí, estamos entendiendo, vemos una luz por fin y de pronto, ¡pum!, me lo mataron. Ya, se acabó la historia. Se acabó la historia. 3 años de mi vida dedicado a una causa que ya, fin. En ese momento, justo en ese momento, el verso 15, vayan al 15, dice: mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó. La semana pasada el pastor José Luis dijo algo. Era Dios tomando la iniciativa. Dios tomando la iniciativa. Jesús se acercó. Fue Jesús el que fue a ellos y caminaba con ellos. Lucas, el autor del Evangelio, deja eso con claridad, bien claro. Los discípulos no lo buscaban, ni siquiera estaban esperando a Jesús. Por lo que les comenté, la lógica indica que está muerto ya, lleva 3 días muerto. Y lo que está ocurriendo son rumores, noticias que las mujeres están regando. Pero los hechos son que la tumba está vacía, el cuerpo no lo ha visto nadie. Por tanto, los hechos es que está muerto. Ellos no esperaban a Jesús, no lo esperan. Pero Cristo no está ausente. Cristo va, se acerca con ellos y es interesante, no lo reconocen. ¿Y por qué no lo reconocen? ¿Qué dice el verso 16? Muy bien, porque sus ojos estaban velados, los ojos estaban cerrados, estaban viendo, pero no estaban viendo, o estaban viendo, pero no estaban comprendiendo lo que estaban viendo. Bien, el problema no era de falta de evidencia, porque Jesús estaba delante de ellos. El problema es que no estaban comprendiendo la realidad. Y aquí voy a las primeras 2 aplicaciones. Que a mí me consuela, me anima, me confirma. Y es que, hermanos, nosotros, los seres humanos, por nosotros mismos, no podemos comprender la obra de Dios. No podemos comprenderla. Y por eso yo entiendo, cuando nos enfrentamos a circunstancias difíciles, que en esta iglesia hay muchas, yo entiendo ver en el rostro de cada uno de ustedes frustración, molestia. Yo lo entiendo, porque yo soy igual. Porque hay muchas veces que yo no comprendo lo que está pasando y entiendo que ustedes tampoco comprendan lo que pasa en sus vidas. Porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos comprender lo que Dios está haciendo. Por nosotros mismos, por nuestras capacidades, por nuestras fuerzas, no podemos comprender lo que el Señor está haciendo. Y la última idea, la relación con Dios, y esto es para darles esperanza, la relación con Dios no comienza con el esfuerzo de un hombre.
La relación con Dios comienza con la iniciativa de Dios. Y esto es una idea del pastor José Luis la semana pasada. No comienza con mi esfuerzo, con mi deseo, ahora voy a portarme bien, ahora voy a ser un cristiano que confía en el Señor. No, eso no nace naturalmente. Eso es una respuesta a la iniciativa de Dios. Y el texto dice bien claro que fue Jesús el que fue a buscarlo y empezó a caminar con ellos. Eso es una idea que tiene que estar en la mente de ustedes. Fue Jesús primero el que fue a buscarlo y empezó a caminar con ellos. Y miren qué bonito esta parte. Esta parte a mí en lo personal me gustó mucho. ¿Qué comienza haciéndole Jesús? Jesús les hace una pregunta. Jesús les pregunta, dígame, no tengas pena. ¿De qué están hablando? ¿Tú crees que Jesús no lo sabía? Claro. Jesús estaba claro, él es el protagonista de la historia. Pero él se acerca a ellos con una pregunta. ¿Y saben qué hace Jesús después? Precioso esta parte. ¿Saben qué hace Jesús después? Escucha lo que ellos tienen que decir. Y si ustedes van al verso 17, Jesús les pregunta, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes? Esa es la pregunta de Jesús. Y ahí arranca el verso 17 a escuchar los argumentos de ellos. Bien, mi amigo César dice que la discusión de ellos no es una discusión vana ni ligera. Están discutiendo lo que está pasando. ¿Entienden? ¿Están conmigo hasta ahí? Yo resalté este punto. Yo en lo personal resalté este punto. Él les lanza una pregunta y escucha. Ahí ellos le cuentan todo lo que Jesús era un varón profeta y que estaba allí y hacía grandes cosas y los principales gobernantes lo entregaron para la sentencia, lo mataron y todo se acabó. O sea, Jesús se detiene a escucharle. Miren, Jesús podía haberlos corregido de inmediato. Jesús podía haberle dicho, pero ustedes son, ¿cómo? Ustedes no son cabeza dura. Estoy usando palabras de mi hermano. Jesús no los corrige de inmediato. Jesús los escucha. Escucha lo que ellos están hablando. Y ellos están hablando desde su decepción, desde la frustración que tienen. Ellos le muestran a Jesús la imposibilidad que tienen de entender lo que está pasando. ¿Están conmigo hasta ahí? La esperanza se acabó. No, se cayó por completo. Él dice que tenían una esperanza y se les acabó todo. ¿Están conmigo hasta ahí? Muy bien. Yo voy a hacer una aplicación ahora de mi país. En mi país hay mucha gente triste. Pero hace casi 60 años, mi país le dio la espalda a Dios y puso su esperanza en un hombre. Mi país por muchos años cerró la puerta a Dios y dijo, ven tú, Mesías, a liberarnos. Y el Mesías les dijo, sorpresa, soy comunista. Y a lo demás es historia. Pero lo cierto es que estas personas están expresándole a Jesús su frustración ante la pregunta que Jesús hace. Y lo pueden ver, por ejemplo, lo pueden ver con las expresiones. Esperábamos que Él fuese. Todo el tiempo hablan en pasado, pero ya no es la realidad. ¿Ok? Y eso es importante porque le están mostrando a Jesús, déjenme leer la idea, le están mostrando a Jesús que ellos tenían expectativas acerca de un Mesías. Tenían la expectativa. Él iba, la palabra dice, iba a redimir a Israel. Pero esa expectativa era incompleta. Era insuficiente. Ellos esperaban la redención, pero no comprendieron el fenómeno de la cruz. Ellos no comprendieron lo que estaba pasando.
Eso ellos no podían entender eso. Y casi me estoy acercando a la primera pregunta para discutir en grupo. Jesús le dice, oh insensatos y tardos de corazón. La Biblia, Dios habla hoy, lo dice así. Déjenme mostrárselo. Biblia, Dios habla hoy, dice, oh faltos de comprensión. Qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para comprender lo que le dijeron los profetas. Jesús, fíjense, Jesús ahí no coge el hecho que está pasando. Jesús dice, pero ya eso se les había dicho. Jesús va a los profetas. Este auditorio es judío, ellos conocen la ley. Y Jesús dice, pero eso ya está dicho en los profetas. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cómo tú no entiendes eso? ¿Cómo ustedes no entienden eso? Incluso después pueden buscarlo los que estén anotando, Marcos 8:31, Marcos 9:31, Marcos 10:33. El mismo Jesús se los está diciendo, va a pasar eso, va a pasar. Ya casi que estamos yendo al final. Y aquí comienza para mí el clima de la historia. Verso 27. Vayan al verso 27. ¿Qué pasó a partir de ahí? Verso 27. ¿Qué pasó a partir de ahí? Y comenzando por Moisés, la ley, y continuando por los profetas. O sea, Jesús está usando las grandes divisiones que hay en la mente de los judíos de las Escrituras. La ley y los profetas. Comenzando por Moisés y continuando, miren, con todos los profetas, no 2 o 3, todos los profetas, les explica lo referente ¿a quién? A Él. En todas las Escrituras. Jesús le está diciendo el tema de las Escrituras. Soy yo el que les habla. Y pregunta para los grupos de apoyo. Tarea leer el capítulo 24. Pregunta para los grupos de apoyo. ¿Por qué Jesús ahí no usó un milagro? ¿Por qué no usó un acto poderoso para que no hubiese dudas? Pregúntense ustedes mismos y sería bueno debatirlo en los grupos de apoyo. ¿Por qué la herramienta que el Señor usa, cuál es? ¿Qué herramienta usa el Señor ahí? Miren, las Escrituras. Hubo discípulos, hermano, hubo discípulos que vieron a Jesús transfigurarse. Y Jesús le dio un vistazo de lo que Él era. Y se aparecieron a Jesús, se aparecieron Moisés y Elías. Se apareció la ley y los profetas, hablando con Él. Wow, yo imagino que, eso fue una visión maravillosa. Sin embargo, aquí lo que hace Jesús ahora es detenerse y explicarles en lo que van caminando, explicarles lo que decía Moisés. Dice, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicaba. Fíjense, la secuencia de Jesús fue, te pregunto, escucho tu perspectiva y te guío por lo que dicen las Escrituras. ¿Y qué efecto tuvo eso en el corazón de ellos? El texto dice que el corazón de ellos ardía. Se decían unos a otros, pero ¿no ardía tu corazón cuando Él hablaba y nos exponía las Escrituras? ¿No ardía tu corazón? O sea, la palabra va haciendo un efecto en el corazón de la persona, aunque tú y yo no lo veamos. Aunque tú y yo no lo veamos. A mí eso me consuela porque ahora en Cuba, o antes de venir para acá, yo estuve muy expuesto
a esta idea del judaísmo mesiánico y de que si Yeshua HaMashiach, el Rúa de Dios, el Baruch Hashem. Yo no digo que eso en sí esté mal, pero es como una intención de regresar a unas raíces y acudir a volver a leer textos judíos antiguos. Y aquí estoy viendo a Jesús. Aquí veo a Jesús, no es un invento reformado del siglo XVI. Veo a Jesús interpretar la Biblia cristocéntricamente. Jesús está diciendo, yo soy el tema de la Escritura. Y si no lo has entendido así, lo estás entendiendo mal. Porque las Escrituras hablan de mí. El tema soy yo. Y esa es la idea que él quería, que esos corazones confundidos entendieran. Y luego, hermano, sucede, ustedes ya saben el resto de la historia, ya estoy terminando. Jesús entra con ellos a un lugar, Jesús iba a seguir, ellos le invitan, quédate con nosotros. Y cuando llegan a la mesa, Jesús parte el pan, lo bendice y se lo entrega a ellos. Y ahí, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice la Escritura? Los ojos, verso 31, le fueron abiertos los ojos, porque en el verso 16 nos dice que los ojos estaban velados, pero aquí los ojos le fueron abiertos. No fue un proceso, fue un acto soberano de Dios, fue un acto soberano de Dios. Si hoy tú entiendes al Señor, que esto consuele tu corazón, si hoy tú entiendes la obra de Dios y lo que Él ha hecho, porque Él ha querido revelártelo. Primera de Juan, tengo el texto escrito por aquí. Primera de Juan 4:19. No que lo amamos a Él, es que Él nos amó primero. Y lo que estamos haciendo es responder a su amor. Responder a su amor. Última hoja. Ahí hay un acto soberano de Dios. Miren, cuando Dios abre los ojos, cuando Dios abre nuestros ojos, lo que siempre estuvo presente, ahora se entiende, se hace evidente. ¿Puedo yo explicarle el sufrimiento a alguien? No sé. Pero los que están sufriendo cuando ven al Señor, puede ser que el Señor sí les haga entender el por qué. Yo soy insuficiente. En estos días fui a la iglesia de un amigo mío, brasileño, el pastor brasileño que muchos de ustedes conocieron. Y oramos por un niño que tenía una malformación en el hígado. El domingo oramos por él. Y durante la semana murió, chiquitico, 7, 8 meses. Yo lo cargué incluso, chiquitico. ¿Qué le voy a decir yo a esos padres? Yo no sé qué decirle a esos padres. Yo no sé. Sinceramente no sé qué decirle a sus padres. Pero yo confío en que el Señor sí es capaz de hacerle entender el propósito del sufrimiento en nuestras vidas. Y eso consoló mi corazón. Me vi impotente, no sabía qué decirle. ¿Qué voy a decirle? Pero dije, el Señor puede consolar su corazón. Sí lo puede hacer. Él sí lo puede hacer. Cuando Dios abre los ojos, lo que siempre estuvo presente, porque Jesús caminaba con ellos, ahora se hace evidente. Cristo no apareció en el momento que se les mostró a ellos, ya Él estaba ahí. Lo que cambió en ellos fue la capacidad de reconocer a Jesús. Oh, pero es el Maestro. Y ¡puf! El Señor se desapareció. ¡Fua! El Señor se desapareció. Y la última idea de la predicación, el cambio en la vida de estos discípulos. Estos discípulos, ¿qué estaban haciendo de Jerusalén? Se estaban alejando de Jerusalén. Estaban yendo a Emaús. Y todo lo que yo les dije a ustedes al inicio de la prédica, el conflicto en Jerusalén, la intriga que se estaba desarrollando, quizás los planes que se estaban preparando para empezar a perseguir a los cristianos, todo eso que se estaba gestando en Jerusalén y que quizás anteriormente era una preocupación para ellos, ahora todo eso pierde valor.
Porque dice el texto bíblico, ¿de dónde saco yo esa idea? Dice el texto bíblico que en esa misma hora, ya era de noche, en esa misma hora, ¿sabe qué hacen los discípulos? Arrancan para Jerusalén de nuevo. En esa misma hora, regresan para Jerusalén. ¿Y saben para qué regresan? Para ser testigos, para testificar, para hablar lo que habían vivido. Segunda y última pregunta. Aquí una notica antes de la pregunta. Aquí yo puse un comentario para contextualizar esta idea. Si hubiesen salido del monumento, les hubiese tomado 2 horas y media para llegar al Palacio Consistorial. ¿Dónde es eso? Palacio Consistorial. ¿Eso existe aquí? Bueno, hubiesen tenido que recorrer esa distancia, o a la fortaleza de San Luis, o al monolito de la Orden Santiago de Compostela. Bueno, hubiesen tenido que recorrer esa distancia de noche, y ya no importaba que fuera de noche, ya no importaba que hubiesen ladrones en el camino, no importaba que quizás podía pasarles algo durante el trayecto. Ellos tenían que regresar a Jerusalén a ser testigos de lo que habían vivido. ¿Estamos siendo testigos? Última pregunta. Para de hablar en los grupos, estamos siendo testigos. Estamos siendo testigos. No, quizás yo no tengo en mente que seamos estilo testigos de Jehová, puerta por puerta, casa por casa. Pero la pregunta es, ¿estamos siendo testigos? ¿Dónde estamos? ¿En nuestra área de influencia? ¿Estamos siendo testigos? Y termino con Jesús. Jesús se acerca a hombres que aún no entienden. Jesús enciende el corazón de ellos por medio de la palabra. Jesús abre los ojos de forma soberana. Jesús ilumina el entendimiento de quienes lo escuchan. Y cuando hace su obra, todo cambia. Padre, gracias por este día. Gracias por mis hermanos, por la paciencia que han tenido de escucharme, Señor. Pero gracias porque hemos visto lo que está contenido en tu palabra, Señor. Permite que escuchemos y retengamos tus verdades, Señor. Y permítenos ser el canal, el medio a través del cual otras personas te vean a ti. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Recuerda que este y otros recursos pueden ser accedidos a través de nuestra página web www.iefc.org.do. Que la paz y amor de Dios, el Padre, reine en nosotros, mientras aguardamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo.